Buenos días, vamos a realizar el análisis de un circuito de tipo resistivo con el propósito de simplificar el circuito, el que se muestra en pantalla, y resolver, en este caso encontrar estas variables que corresponden al voltaje V2 en esta resistencia, al voltaje V sub 1 y al voltaje V sub 0. Como se observa, es una red con diferentes elementos resistivos, resistencias. Para hacer el análisis de este circuito, lo que se debe hacer es una reducción de todos los elementos de acuerdo pues a la disposición, teniendo en cuenta cada una de esas variables y otras variables subsiguientes. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer el análisis de este circuito, pues inicialmente podemos ver que estos dos resistores están en serie. Llamémoslo este resistor con esta notación lo podemos llamar por ejemplo R1 y R2. Lo que sucede es que R1 y R2 forman una serie, están en serie. Por convención, o bueno, digámoslo así, por lo que nosotros conocemos, cuando tenemos dos resistores en serie, la corriente que fluye acá, llamémosla I1, es exactamente la misma. La corriente que fluye por el resistor 1, llamémosla IR1, es igual a la corriente que fluye por el resistor 2, llamémoslo IR2, porque están en serie. También se puede observar aquí, en estos elementos, que estas resistencias están en paralelo. Es decir, démosles un nombre: R3, R4 están en paralelo, llamémoslo 5, está en paralelo con R6. Esa notación. Entonces R3 y R4 forman un paralelo, y lo mismo sucede con R5 y R6, también conforman un paralelo, ¿cierto? Es clave señalar que este voltaje que se solicita más o menos V sub 0 es este mismo voltaje que se encuentra acá en la resistencia R6, es decir, el voltaje R en la resistencia R5 es equivalente al voltaje en la resistencia R6, porque están en paralelo el voltaje. Entonces, haciendo esos cambios, pues podríamos hacer las operaciones subsiguientes, realizar esas series. Entonces, esta serie de R1 con R2 pues nos daría una resistencia equivalente de 12 kilo ohmios. Ya con esta resistencia, ese voltaje V sub 2 no lo tenemos, nos toca posteriormente calcular. Y adicionalmente pues tenemos los paralelos que se habían mencionado. Entonces tenemos R3 paralelo con R4. Entonces, pues recordando ese cálculo, 10 kilo ohmios multiplicado por 20 kilo ohmios, y eso pues sumado, dividido entre la suma de 10 kilo ohmios más 20K.
que si pues realizamos rápidamente esa operación, entonces bueno, tendríamos una resistencia de 6.7 aproximadamente, o 20, la voy a escribir de manera exacta, 20 tercios de kilowatt. Lo mismo sucede acá con los resistores R5 en paralelo con R6, sería equivalente a la resistencia de 5 kiloohmios. Bueno, ahí pues la expresión matemática para calcular la relación, en este caso paralelo, de esas dos resistencias. Si realizan esta operación, pues nos va a dar una resistencia equivalente de 2.5 kiloohmios, si no estoy mal. Lo vamos a corroborar rápidamente. Entonces corrijo, 10 tercios. La resistencia lo voy a escribir de la forma exacta: 10 tercios de K kiloohmio. Entonces, teniendo esas resistencias equivalentes, lo que habría que hacer es replantear o dibujar ese circuito nuevamente con esas equivalencias. Entonces yo lo voy a hacer aquí rápidamente. De acuerdo pues al esquema, tenemos acá una resistencia de 3 kiloohmios, luego viene acá otra resistencia de 4 kiloohmios con un voltaje diferencial menos más B1, y acá hay otra resistencia que aún no hemos utilizado, que es de 12 kiloohmios. Entonces acá nos queda una resistencia equivalente, la de la serie que se calculó, entonces queda esa resistencia equivalente de 12 kiloohmios acá, 12 kiloohmios. Y bueno, el circuito adicional que se tiene es la fuente de voltaje independiente. Se borró. Entonces tenemos acá una fuente de voltaje de más o menos 16 voltios. Y nos queda acá las resistencias equivalentes que se calcularon anteriormente de los paralelos. Entonces acá nos queda la primera resistencia y acá nos queda la segunda resistencia, es decir, el equivalente de R3 y R4 20 tercios, y el correspondiente equivalente de 10 tercios de K. Creo que acá hay que hacer una corrección, y es que este cablecito propiamente no va,
O sea, queda la reducción del circuito de esa manera. Bueno, si nosotros seguimos analizando, entonces pues vamos a ver inicialmente que en esta resistencia hay un voltaje que se denominaba V sub 0 en la resistencia de 10 tercios y que permanece porque están en paralelo. Podríamos hacer algunos cálculos posteriores más adelante teniendo en cuenta esa resistencia, pero pues podemos seguir haciendo más simplificaciones. Y acá tenemos la resistencia serie de 12K que habíamos calculado teniendo en cuenta que aquí hay una corriente, que es esa corriente que calculamos acá como I1. Bueno, entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer ahora es mirar qué se puede hacer. Entonces podemos hacer una reducción de estas dos resistencias en paralelo, y ese paralelo lo podemos sumar con este valor de V1 en una serie. En cuanto a estas dos, están en serie. Entonces vamos a hacer este cálculo rápidamente. Voy a dar nuevos nombres acá. Llamamos esto R6, R7, R8, R9 y R10. Lo que se podría hacer es entonces definir que como R9 y R10 están en serie, pues podemos calcular ahí un equivalente. Supongamos que aquí hay una corriente I2. Entonces nos quedaría 20 tercios de K más los 10 tercios de K, kilo ohmio. Eso nos daría una resistencia equivalente de 10K al hacer la operación de la serie. Entonces, serie. La misma corriente que denominamos I2 que fluye por R9 es equivalente a I2 R10. Pero el voltaje V sub 0 que estamos analizando, que en este caso viene a ser por ejemplo el voltaje en la resistencia R10, es diferente al voltaje en la resistencia 9. Es decir, hay que calcularlo posteriormente. Y para este arreglo, entonces lo que definimos es R6 en paralelo con R7, y eso lo sumamos con la resistencia R8. Entonces haciendo la operación ahí, pues vemos que sería 12K. Ahí ese paralelo sí nos va a dar diferente, y esto es sumado con 4K. Ese paralelo, si ustedes lo realizan, es como si nos quedara 12 al cuadrado por 2 veces 12, que es 24. Entonces nos daría la mitad. En este caso esto nos daría 6 kilo ohmios más 4 kilo ohmios, y sería 10K. Toda esa resistencia equivalente que observamos acá. Obviamente esta I1 hay que tenerla en cuenta. Ya en ese contexto desaparece, hay que recalcularla, tratar de devolvernos. Y lo mismo este voltaje diferencial menos más V1. Entonces si nosotros hacemos ese cálculo, ya haciendo ese cálculo, pues habría otra vez que redibujar el circuito. Es decir, nuevamente hay que tomar una resistencia de 3K. Acá tendríamos la fuente independiente de voltaje, y ya toda la resistencia acá equivalente que se calculó
Entonces la resistencia de 10K, hicimos la reducción del circuito y aquí la otra resistencia de esta serie también nos dio 10K, ¿cierto? El valor de la fuente es de 16 voltios. Bueno, entonces ya observando eso, el circuito está quedó reducido y ahí podríamos reducirlo todavía más. Se puede reducir, por ejemplo, estas dos resistencias, llamémoslas entonces, por ejemplo, R11 y R12, pues quedarían en paralelo, están en paralelo. Entonces nos quedaría esa nos quedaría como 10K, 10 kiloohmios por 10 kiloohmios, dividido en 2 veces pues ese valor. Voy a escribirlo como 2 veces ese valor. Entonces si realizamos esta operación, ese paralelo nos va a dar una resistencia equivalente de la mitad, bueno, en este caso de 5K. Si ustedes lo quieren comprobar o lo comprobamos rápidamente, sería 10 al cuadrado por 2 veces 10, que sería 20, y nos daría 5. Listo. Y ahora pues podemos nuevamente redibujar el circuito a una versión simplificada. Entonces puede ser acá más o menos, junto con la resistencia de 3K, siempre ha estado ahí, y acá podemos tomar el resistor equivalente final, la resistencia, perdón, que se calculó de 5K, 5 kiloohmios. Entonces si se fijan, se hizo una reducción completa del circuito y toda esa resistencia, o sea, la resistencia equivalente que vería la fuente sería esa serie de 3K con 5 kiloohmios, sería una resistencia equivalente de todo el circuito de 8K. Pero como nos toca devolvernos, entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá inicialmente un cálculo de una corriente 3, que es la corriente que fluye aquí por todo el circuito, y aplicando ley de Ohm, pues sería ese voltaje sobre la resistencia equivalente, llamémosla final del circuito, que serían los 16 voltios dividido en la suma de 3K más 5K, que es la resistencia equivalente que está viendo la fuente. Entonces 16 voltios dividido en 8K. Y si ustedes realizan la operación, pues esto nos debería dar una corriente de 2 miliamperios. O sea, la corriente que fluye ya con por ese circuito, teniendo en cuenta que tenemos la reducción del circuito. En este caso, corroborando la operación, es 16 voltios dividido en 8 miliamperios, perdón. Dos miliamperios. Listo, entonces podemos empezar a tratar de devolvernos. Entonces, ¿qué quiere decir devolvernos? Hallar valores de voltaje conforme fuimos simplificando todo el circuito. Bien, entonces, teniendo en cuenta que lo que hicimos fue hacer la reducción del circuito y nos quedó la resistencia equivalente,
en este caso 8 kiloohmios. Cuando realizamos ese desarrollo, hacemos ese cálculo, nos da de 2 miliamperios toda la corriente I3 que fluye por la resistencia equivalente. Ahora tenemos bien que devolvernos, como bien se menciona. Entonces este circuito se puede nuevamente dibujar o redefinir. Es un circuito planar, lineal, de esta manera, y lo podemos resolver por medio de la fórmula del divisor de tensión, por la técnica del divisor de tensión, o bien aplicar acá una ley de Kirchhoff de voltajes, un LKV. Lo que nos interesa en realidad es encontrar el voltaje que está en la resistencia de 5K. ¿Por qué? Esa resistencia es el resultado de calcular el paralelo de R12 y R11, esta de acá, y ese voltaje va a ser el mismo. El voltaje en la resistencia de 5K va a ser exactamente igual a BR12 o a BR11. Esas resistencias están en paralelo. Entonces, aplicando la fórmula del divisor de tensión, lo podemos aplicar también a la resistencia de 3K o R13, o a la de R14, que también es la misma de 5K. La que nos interesa es la de 5K, y encontrar cuál es el voltaje en esa resistencia. Entonces, si lo hacemos de esa manera, sería los 16 voltios multiplicado por 5 kiloohmios dividido en 3 más 5K, y eso nos da una caída de 10 voltios en esta resistencia, más o menos 10 voltios. Lo puedes verificar utilizando una ley de Kirchhoff de voltajes en este circuito. Menos 16 voltios más la caída de los 6 voltios, que se calcula también con un divisor de tensión, pero en este caso en la resistencia de 3K, más ese voltaje V sub 0, que es el potencial en la resistencia de 5K, y fácilmente podemos ver que nos da un voltaje de 10 voltios. Como conocemos ese voltaje, entonces vamos a empezar a devolvernos. Entonces, como nos dio de 10 voltios, ya sabemos que BR12 y BR11 van a tener un voltaje de 10 voltios. Ahora lo que queremos hallar, entonces, es, por ejemplo, podríamos hallar este voltaje V sub 0. Acá lo llamé V sub 0, pero podría ser un V sub 01 en realidad. Llamémoslo así, es diferente. ¿Cómo hacemos para hallar este voltaje? Entonces, esta resistencia se calculó a partir de la serie aditiva de estas dos resistencias R9 y R10. La corriente que fluye por esas resistencias es la misma, I sub 2, y el voltaje sí es diferente. En ese caso, en esa serie, lo más fácil de hacer es encontrar la corriente que fluye por esas resistencias en serie R9 y R10, por el equivalente. Entonces vamos a tomar los 10 voltios que encontramos dividido en la resistencia equivalente de esas dos, y eso nos da un resultado de 1 miliamperio. Una corriente de 1 miliamperio fluye por estas dos resistencias, la I sub 2. Si queremos encontrar a V sub 0, entonces ya nos queda fácil, porque es tomar esta corriente que fluye por ya este resistor y multiplicarlo por el valor de resistencia de R10, bueno, en este caso 10 tercios de K. Si lo hacemos aplicando la ley de Ohm, entonces nos quedaría 1 miliamperio multiplicado por 10 tercios de K de kiloohmio, y es igual a 10 tercios voltios, aproximadamente 3.33 voltios, y esa sería la tensión que tendríamos en el resistor. Ahora, por ejemplo, si queremos hallar ahora la caída de tensión en esta resistencia, entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente: podríamos hallar la corriente, por ejemplo, que fluye directamente por esta resistencia,
la R11. Recuerden que la de 10K, la R11 es el resultado del paralelo entre R6, R7, estas dos en paralelo, y ese resultado sumado en serie con R8. Entonces vamos a encontrar una corriente I sub 2 I sub 4 y esa corriente I sub 4 viene a ser la caída de tensión que hay en esa resistencia R12. Como esa resistencia está en paralelo, R11 está en paralelo con la resistencia anterior R12, R11, entonces la caída de tensión es la misma. Entonces sería los 10 voltios dividido en la resistencia equivalente, 1 miliamperio. Eso ya lo habíamos hecho, pero ahora nosotros queremos aquí I4, aquí I2, vamos a encontrar esa corriente. Bueno, ahí está I4, la misma que les comentaba, 10 voltios dividido sobre 10K, 1 miliamperio. Como esa es la serie, quiere decir que la corriente I4 es la que fluye por acá entre estos dos resistores, entre la de 4K y la de 12K. En realidad es esta, la que ven acá, 4K, 6K, y hay una resistencia que está fluyendo por esos resistores. Eso es sin considerar, por ejemplo, que ahí tenemos considerando que aquí tenemos el paralelo de esta resistencia y de esta resistencia. Entonces, como ya conocemos esa corriente I4, pues ya podemos calcular el voltaje V1 que solicita el problema, este voltaje. Entonces esta corriente ingresa entre comillas por acá, y como se está tomando el potencial de esta manera menos acá, entonces vamos a tomar el signo contrario, la corriente con signo contrario, es decir, menos 1 miliamperio multiplicado por 4 kiloohmios, y eso nos daría una caída de tensión de menos 4.0 voltios. Finalmente, entonces tenemos que encontrar el voltaje V2 que se observa acá. En realidad lo que nosotros hallamos fue esta corriente I4, una corriente I4. ¿Qué podemos hacer con esa corriente I4? Entonces aquí podemos calcular un potencial, llamémoslo V sub 4, en la resistencia de 6K. Hay que recordar que estas dos resistencias están en paralelo y tendrían este voltaje, más o menos V sub 4. Entonces ya conocemos la corriente. Entonces, por ejemplo, el voltaje 4 sería 1 miliamperio multiplicado por 6 kiloohmios. Eso nos da un potencial de 6 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? En esas dos resistencias tenemos acá un potencial V sub 4 de 6 voltios. Y nos devolvemos nuevamente. Entonces, en este caso, con ese potencial, esa resistencia de acá, 12K, se originó a partir de la serie aditiva de 4 y 8, que nos dio 12K. Entonces, nuevamente ahí tenemos que encontrar la corriente I sub 1, que fluye por esa resistencia, la que habíamos denotado al comienzo. Entonces I sub 1 vendría a ser ese voltaje 4 dividido en la resistencia de 12 kiloohmios de la serie de las dos resistencias. Entonces esa corriente sería 6 voltios dividido en 12K, y muy posiblemente esto tenga un valor de 0.5 miliamperios, la corriente que va por I sub 1. Finalmente, entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya conozco la corriente, podemos hallar V sub 2, que es el que nos piden. V sub 2 vendría a ser la corriente multiplicado por el valor de la resistencia, 8 kiloohmios.
y haciendo esa operación pues nos daría 4.0 voltios. Entonces si observamos la solución que nos daba inicialmente el libro, 3.3 menos 4 voltios y 4 voltios. Entonces ejercicio de resolución y de simplificación de un circuito resistivo.